Hoy seguimos adelante entonces con nuestra serie de las disciplinas espirituales. La semana anterior estuvimos hablando de ¿cuál disciplina? Del silencio, de la soledad y del retiro. Muy bien, espero que haya podido tomar un momento para practicar esta disciplina. Hoy seguimos adelante con la disciplina cristiana de confesión y arrepentimiento. Vamos a hablar hoy de la confesión y el arrepentimiento. Y al pensar en esta disciplina quiero que lo hagamos desde el siguiente pensamiento: volver a Dios y caminar en la luz. Volver a Dios y caminar en la luz. Y quiero invitarle para que iniciemos nuestro estudio abriendo nuestras Biblias en el Salmo capítulo 32. Salmo capítulo 32, y vamos a leer los versículos 1 al 5. ¿Estamos allí? Si puede estar sobre sus pies, le pido el favor que lo haga. Y leo en favor de todos, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Puede tomar su lugar, querido hermano. La cultura en la que vivimos es una cultura que suele minimizar el pecado, o justificarlo, o tal vez renombrarlo, con el propósito de no sentir su peso. Pero al acercarnos a la Escritura, nosotros encontramos que en ella el Señor muestra que el problema no se resuelve escondiéndolo, que el problema no se resuelve negándolo. El problema del pecado se resuelve sacándolo a la luz delante de Dios. Nosotros como iglesia no estamos ajenos a esto. También esa es nuestra tentación, porque muchos tal vez queremos posar de muy maduros espiritualmente hablando. Queremos parecer que no tenemos las mismas luchas que otra gente. Sin embargo, muchos probablemente hoy están cargando cargas ocultas. Muchos tal vez en silencio llevan su culpa y viven una sequía espiritual. Al pensar en esta disciplina de confesión y arrepentimiento, qué importante hacerlo, que desde la perspectiva que esta disciplina no es para los cristianos que fallaron mucho. Es que son malos cristianos. Entonces, si yo practico confesión y arrepentimiento es porque soy un mal cristiano. De ninguna manera. Esta disciplina es una disciplina que como creyente debe hacer parte de nuestra cotidianidad, porque día tras día necesitamos vivir en piedad y en honestidad delante del Señor. De tal manera que la santidad no consiste en nunca caer o pecar, sino en no acostumbrarnos
a esconder nuestro pecado. Consiste en volver una y otra vez a la luz de Dios. El texto que leímos al inicio de esta enseñanza, el salmista inicia el versículo 1 diciendo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada y cubierto su pecado. Dichoso, feliz aquel que sabe que su transgresión, que su pecado han sido perdonados. Que es bienaventurado aquel a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay ¿qué? No hay engaño. El salmista nos dice aquí que es realmente bienaventurado aquel que disfruta del perdón divino. Que es bienaventurado aquel que puede estar en paz con Dios, porque Dios lo ha perdonado, porque Dios lo ha restaurado, porque Dios lo ha limpiado. Y es que muchos, tal vez en nuestro afán de parecer santos, de parecer buenos, olvidamos que a Dios no podemos engañar. Y aunque a los ojos de los hombres parezcamos buenos, justos, no hay manera de ocultar nuestro pecado delante del Señor. Por eso, al pensar en esta disciplina de la confesión y el arrepentimiento, este texto nos ubica en un escenario maravilloso, la dicha de saber que hemos sido perdonados, que estamos en paz con Dios, que podemos acercarnos a Él con confianza, con libertad. Los primeros 2 versículos hablan de esta bienaventuranza, de esta dicha. Pero los versículos 3 y 4 nos muestran cómo mientras no hay confesión, mientras seguimos ocultando nuestro pecado, nuestra vida empieza a sufrir. De hecho, estos versículos nos describen el efecto de ocultar el pecado. ¿Cómo lo describe el salmista? Él dice en el versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mire, cuando callamos, cuando no confesamos delante de Dios nuestro pecado, ese silencio culpable convierte todo este pecado en un desgaste interior, en sequedad y en opresión espiritual. Usted no podrá vivir en libertad, usted no podrá tener paz en su relación con Dios y aún en su relación con los demás cuando usted está viviendo con pecados ocultos. Todo esto empezará a robarte la paz, a robarte la tranquilidad, y empezarás a envejecer más rápido de lo que debes. Por eso, en lugar de pensar que se trata de aparentar, porque recuerda que el pecado escondido no desaparece. No desaparece. Por el contrario, pesa.
El pecado oculto pesa. Mire qué sigue diciendo, versículo 4, la segunda parte: se volvió mi verdor, ¿en qué? En sequedades de verano. El pecado que no es confesado, el pecado del cual no nos hemos arrepentido, trae sequedad espiritual. Y es una realidad que día y noche nos afectará. La primera parte del versículo 4 lo dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Porque puede que la persona que está a su lado no se da cuenta de su pecado y no le dice nada. Pero el Señor, querido hermano, que conoce todo, Él dice en su palabra que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Qué triste que para muchos lo doloroso es que su pecado sea descubierto y no el hecho de haber pecado. Y muchos creen estar tranquilos mientras nadie sabe. Pero poco a poco el pecado irá trayendo las consecuencias que él siempre trae. Porque la Escritura con claridad nos lo dice: la paga del pecado es muerte. Pero todo esto empieza a cambiar. Todo esto empieza a cambiar cuando dice el salmista, versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mire, este texto, el Salmo nos dice que cuando él confesó, cuando él declaró su pecado delante del Señor, ¿qué fue lo que obtuvo? ¿Qué fue lo que obtuvo? Perdón. Tú perdonaste la maldad. Cuando hablamos de confesión, hablamos de una puerta que trae alivio de parte de Dios para nosotros. Porque cuando confesamos nuestro pecado delante de Dios, ese alivio que Él da es incomparable. El saber que soy perdonado me quita una carga inmensa. Pero mientras esconda, mientras niegue, mientras oculte, esa carga te desgastará. Por eso, si hoy estás cansado por la carga que llevas por tus pecados no confesados, vale la pena escuchar lo que hoy Dios nos está hablando. Porque muchos tal vez se sienten cansados no porque han trabajado mucho, sino por esa carga que están llevando, que cada vez se vuelve más pesada. Muchos se han enfermado por querer ocultar su pecado, por temor a confesar su pecado. Pero hoy el Señor nos invita a no seguir escondiendo nuestro pecado. Hoy el Señor nos invita a experimentar la libertad del perdón. Porque cuando nos acercamos al Señor y confesamos nuestro pecado, Él nos perdona. Él nos perdona.
Cuando hablamos de confesar, tenemos que entender que confesar es estar de acuerdo con Dios sobre nuestro pecado. Es delante de Él reconocer que le hemos fallado, que hemos hecho lo malo, que no lo hemos honrado, lo hemos desobedecido. No pretenda, querido hermano, justificar su pecado. Porque cuando usted justifica su pecado, entonces usted no lo está confesando. Y menos se está arrepintiendo. La confesión implica saber que lo que Dios llama bueno es bueno y lo que Dios llama malo es malo. Y si sé que he ido en contra de su palabra, pues entonces tengo que venir delante de Él y decir: Señor, he pecado. He pecado porque he mentido. He pecado, Señor, porque he codiciado. He pecado porque he tomado lo que no me corresponde. He pecado, Señor, porque he devuelto mal por mal. Acompáñeme por favor a la primera carta de Juan, capítulo 1. Versículos 8 y 9. Mire lo que dice la palabra. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Mire la claridad con la que Juan en el versículo 8 nos está diciendo que si afirmamos no tener pecado, ¿qué estamos haciendo? Nos engañamos a nosotros mismos. No, yo no tengo pecado. ¿Cómo que no? El apóstol Pablo él habla en Romanos capítulo 7 de que el pecado está en mí. Y cómo el pecado que está en cada uno de nosotros nos ha esclavizado de tal manera que no hacemos el bien que queremos, sino el mal que no queremos. Porque por Adán entró el pecado a toda la humanidad. Y usted puede ver a un bebé y puede decir: ay, este bebé es sin pecado. Falso. Quizá aún no sea consciente de su pecado, pero el pecado es una condición heredada. Por eso nuestros niños tienen que conocer a Cristo. Por eso nuestros niños también tienen que confesar sus pecados y tienen que entregar su vida al Señor y tomar la decisión de vivir para Él. Así como nosotros que ya no estamos tan niños. No podemos negar nuestro pecado. No podemos pretender decir que no tenemos pecado. No, nuestra naturaleza caída está permeada y contaminada por el pecado. Por eso, en lugar de negar, la invitación hoy es a confesar. Mientras negamos el pecado en nosotros,
pues nos mantenemos en la mentira. Juan lo expone en términos de la verdad no está en nosotros. Pero cuando con un corazón humilde y sencillo nos acercamos a Dios y hacemos lo que el versículo 9 nos dice. ¿Qué dice el versículo 9? Si confesamos nuestros pecados, porque tal vez podemos pensar que es el pecado del otro, de otros. Querido hermano, yo tengo que aprender a acercarme a Dios y reconocer que he fallado. Y en esa confesión, al confesar nuestro pecado, deberíamos nosotros procurar ser muy honestos delante de Dios y llamar las cosas por su nombre. Porque muchas veces en este acto de confesión somos tan genéricos. Señor, confieso mi pecado, perdóname. Bueno, digamos que en un escenario de lo público no se trata de que usted entre en todos los detalles, pero en su intimidad con Dios, usted debe confesar su pecado. Piense por un momento, ¿de qué manera le hemos fallado al Señor esta semana? O usted o yo, ¿de qué manera le he fallado? Piénselo. ¿Y cómo se llama eso? Sí, pecado, pero ¿qué pecado? ¿Qué pecado? ¿Mentimos? ¿Envidiamos? ¿Deseamos la muerte para otros? No sé, piense. No. Ahorita no le invito a que piense en todos los pecados de esta semana, ¿no? Uno. Y piense cómo se llama. Pues entonces, cuando usted está delante de Dios y quiere practicar la disciplina de la confesión, pues entonces procure decir: Señor, hoy delante de ti reconozco que he pecado porque he deseado el mal contra mi prójimo. Señor, perdóname porque he mentido. Llame a la mentira, mentira. Llame a la codicia, codicia. Y confiesa tu pecado delante del Señor. Pastor, que el Señor los conoce. Sí, Él los conoce. Incluso conoce a aquellos hasta de los cuales tú no eres consciente. Pero la palabra nos está invitando a reconocer que hay en nosotros pecado. Y que, aunque ya no vivimos más para el pecado, finalmente seguimos en esa lucha. Y hay momentos en los que el pecado intenta tomar nuevamente control sobre nosotros. Por eso, delante de Dios, tenemos que reconocer nuestra falta. Qué conveniente para muchos decir: no, es que ya yo no peco. Pues el Señor está diciendo aquí, en el versículo 8, que si decimos que no tenemos pecado, ¿qué estamos haciendo? Nos engañamos. Pero si confesamos nuestro pecado, ¿qué es lo que promete Dios para nosotros? Juan nos muestra una imagen de Dios maravillosa. Juan nos dice que ese ante el cual confesamos nuestros pecados, Él es Dios fiel y es Dios justo. ¿Es Dios cómo? Fiel y justo.
Y en esa fidelidad y en esa justicia, cuando nos acercamos a Él y confesamos y no ocultamos y no justificamos, pues Juan lo que nos está diciendo es que Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y limpiarnos. No solamente nos perdona, nos limpia. Y eso lo hace el Señor por amor, lo hace el Señor por su gracia, por su misericordia. Recuerde nuevamente, confesar no se trata de admitir errores en general. Confesar delante de Dios es llamar pecado a lo que Dios llama pecado. Este texto que acabamos de leer no solamente promete perdón, insisto en esto, porque Dios no solamente nos perdona, Él nos limpia. Porque cuando le fallamos al Señor nos sentimos mal, nos sentimos sucios. ¿Y por qué nos sentimos así? Porque así es, porque nos hemos contaminado. Porque cuando le fallamos al Señor, cualquiera sea el pecado, pues entonces, pongámoslo en estos términos, nuestras vestiduras espirituales se han ensuciado, se han manchado. Y entonces, en lugar de venir y esconder la partecita que se ensució delante del Señor, lo que se nos está diciendo es: ven, confiesa, porque Él es fiel. Querido hermano, Dios es fiel y ha prometido cuidar de nosotros, ha prometido estar con nosotros, ha prometido que si nos acercamos a Él con un corazón humillado, arrepentido, Él estará allí dispuesto para escuchar nuestra oración, para perdonar nuestro pecado, pero también para limpiar y sanar nuestra alma. Dios quiere limpiarnos, porque si no somos limpios, pues entonces la culpa nos va a acompañar. La culpa de haberle fallado al Señor, la culpa de haber hecho lo que no debíamos. Pero cuando hay una confesión genuina, entonces el Señor cancela la culpa, porque Él te perdona. ¿Y qué más hace? Te limpia. Él trabaja en esa contaminación moral, esa contaminación que deja el pecado en nuestro corazón, que quiere alejarnos, que nos habla y nos dice: no, tú no eres digno, no, tú no mereces la gracia de Dios, tú no mereces la misericordia de Dios, te vas a condenar, estás perdido, ya no hay perdón para ti. Cuando pecamos, la culpa viene allí porque quiere alejarnos del Señor. Pero Dios en su palabra nos está diciendo: ven con la actitud correcta. La confesión de nuestro pecado es algo que deberíamos hacer a diario, para que no permitamos que la contaminación del pecado siga afectando nuestro corazón. Hermanos, no basta con decir: es que todos fallamos. Recuerde, tenemos que nombrar los pecados
concretos delante de Dios. Y no se trata de que usted llore mucho porque se siente muy culpable, porque la verdad es que la seguridad del perdón no depende de la intensidad de nuestras lágrimas. El perdón reposa en la fidelidad y en la justicia de Dios que por Cristo nos ha sido dada. Por eso este texto es fundamental. Este versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y es que cuando hablamos de confesión estamos recordando que le hemos fallado al Señor y estamos diciendo al Señor que Él tiene razón. Y es que en este acto de confesión el arrepentimiento es fundamental, porque el arrepentimiento implica un cambio de dirección. Arrepentimiento no es remordimiento. Téngalo presente. Arrepentimiento no es remordimiento. Hay muchos que viven cargados de remordimiento, golpeándose el pecho por lo que hicieron, pero siguen en la misma dirección. Siguen en la práctica de los mismos pecados. La invitación de la Escritura al arrepentimiento es una invitación a cambiar de mentalidad. Es una invitación a cambiar la mente, el corazón, pero también el rumbo. Porque nuestra mente, nuestro corazón, debemos entregarlos al Señor. Y porque nuestra meta no debería ser la meta de agradarnos a nosotros mismos y alimentar los apetitos de nuestra carne. Hablando de nuestras prácticas de pecado, nuestra meta es Cristo, el ser como Él, el que Cristo sea formado en nosotros. El apóstol Pablo lo expresa en esos términos cuando escribe a la iglesia en Éfeso. Cuando dice que cada uno de los ministerios que Dios ha dado, los ha dado para la edificación de los santos, para que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? Cristo. Cristo. Él es nuestra meta. Él es nuestro modelo. Él es nuestro ejemplo. Si bien es cierto, cuando pecamos puede haber tristeza en nuestro corazón por las consecuencias del pecado, porque tenga esto presente. Una cosa es que Dios perdone nuestro pecado y otra cosa que Él quite las consecuencias de nuestro pecado. Él ha prometido perdonar nuestro pecado cuando confesamos delante de Él nuestra iniquidad, nuestras transgresiones. Pero la Escritura nos muestra que aunque Él perdona nuestro pecado, Él no quita las consecuencias de nuestro pecado. Y muchos hoy probablemente sabemos que hemos sido perdonados por el Señor, pero tenemos que lidiar hoy en nuestra cotidianidad con las consecuencias de nuestro pecado. El hecho de que, por decir algo, un homicida se arrepienta de haber quitado la vida de otra persona y se arrepienta de corazón, ¿cómo ve Dios tal confesión? ¿Cuál es la respuesta de Dios para ese homicida?
¿Perdona Dios el homicidio? Sí. ¿Y puede Dios salvar a un homicida? Sí. Sí. Pero aunque este homicida se arrepienta, ante las leyes humanas, tendrá que pagar la consecuencia de sus acciones. ¿Comprendemos esto de lo que estoy hablando? Y es que las consecuencias de nuestro pecado pueden entristecernos y deben entristecernos. Pero en medio de todo esto, el saber que podemos estar en paz con Dios nos ayuda a poder seguir adelante en medio de este proceso, en medio de las luchas, en medio del afrontar las consecuencias de nuestro pecado. Voy a mencionar un ejemplo de la Escritura. ¿Usted recuerda a David y a Betsabé? ¿Sí? ¿Recuerda ese pecado? ¿Cómo el Señor envía al profeta Natán para descubrir el pecado de David? Y cuando David se ve descubierto, ¿qué hace David? ¿Qué hace David? Él reconoce su culpa. Él confiesa su pecado. Y él se arrepiente del mal que hizo. Y el Señor le dice: David, te voy a perdonar. El niño, resultado de esa unión, va a morir. Consecuencias. ¿Qué pasó con ese niño? Murió. Y le dice el profeta a David: sí, te perdona el Señor, está muy bien que te arrepientas, pero eso que tú hiciste en secreto, tú lo vas a vivir en público. Y lea la historia de David, cómo sus hijos, especialmente Absalón, llega y en un espacio abierto toma a sus esposas y a sus concubinas, y no las de Absalón, las de David. Y en el acto de querer mostrar que ahora él era el nuevo rey que había desplazado a su padre, empieza a tener relaciones íntimas, no en la intimidad, sino en espacios abiertos a ojos de todo el pueblo. Consecuencias. El Señor perdonó a David, pero David tuvo que asumir las consecuencias de su pecado. Pero es probable que una persona hoy diga que se siente triste, que se siente mal. ¿El sentirse mal es suficiente para decir que hay arrepentimiento? No, no. Recuerde, lo decíamos ahora, el arrepentimiento implica un cambio de rumbo, un cambio de dirección. ¿Cómo poder entender el arrepentimiento? El remordimiento se expresa más o menos de la siguiente manera: me duele lo que esto me costó. Piense por favor en eso. Me duele lo que esto me costó. Esa es una expresión de remordimiento, mas no de arrepentimiento, porque su dolor es por lo que ha perdido, por lo que ha pagado, y no por haberle fallado al Señor. Mientras el remordimiento se expresa en estos términos, el arrepentimiento se expresa en los siguientes términos: he pecado contra Dios
y quiero volverme a Él. Eso es lo que dice el arrepentimiento. He pecado. Recuerde las palabras del hijo pródigo, cuando allí en el lugar donde estaba alimentando a los cerdos, cae en cuenta de su condición y se pregunta: ¿qué he hecho? Voy a hacer algo. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser tu hijo, pero te pido que me recibas aunque sea como uno de tus jornaleros. Las palabras del hijo pródigo muestran arrepentimiento. Tenemos que venir delante de Dios y confesar: he pecado. Señor, yo hoy me vuelvo a ti. ¿Cuáles son los elementos de un arrepentimiento genuino? Primero, el arrepentimiento genuino reconoce el pecado sin excusas. El arrepentimiento genuino, ¿qué hace? Reconoce el pecado sin excusas. También es un elemento del arrepentimiento el dolerse por haber ofendido a Dios. Hay dolor, no porque me descubrieron, no porque me echaron al agua. Hay dolor porque le fallé a ese que tanto me ha amado, porque le he pagado mal a alguien que me ha hecho tanto bien. El arrepentimiento también implica una confesión honesta. Reitero, cuando llamamos al pecado por su nombre. El arrepentimiento también implica apartarnos del pecado con decisiones concretas. Decisiones que nos apartan de volver a caer. Pero el arrepentimiento también implica restitución cuando sea el caso. Recordemos las palabras de Zaqueo. Después que el Señor viene a su vida, ¿recuerda qué fue lo que dijo Zaqueo? Después de estar allá a la mesa, de haber conocido a Jesús, ese Jesús que le dijo que bajara del árbol, que iba a posar en su casa. Ahora Zaqueo dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. Porque de nada sirve que usted diga: ay, le quité la casa a fulano, y usted se queda llorando en la casa de ese que defraudó, y está dándose golpes de pecho porque defraudó y le quitó la casa a otro. Eso es remordimiento, eso es culpa. Pero si usted sabe que eso no es suyo, devuélvalo. Restituya. De lo contrario, no diga que está arrepentido. Vamos a Santiago capítulo 5, versículo 16. Cuando hablamos de confesión, encontramos nosotros que hay un elemento de la confesión que implica también nuestra relación no solamente con Dios,
sino que hay un momento en los cuales en la confesión hay una dimensión comunitaria. ¿Qué dice Santiago 5:16? Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Me detengo ahí. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Probablemente hay momentos en los que he ofendido a otro y no me he dado cuenta. Eso sucede. Muchas veces mis acciones le han causado tristeza y dolor a gente que amo. Pero seamos honestos, muchas veces hemos dicho cosas con toda la intención de dañar, con todo el ánimo de ofender. Cuando he ofendido y no me he dado cuenta, y el agraviado viene y me dice: me he sentido mal por lo que dijiste. ¿Qué sería lo que debo yo hacer? Probablemente yo estoy tranquilo. No, pues si usted se sintió así, eso es cosa suya. ¿O debería yo decir: perdóname, realmente mi intención no fue ofenderte? Perdóname, mi intención no fue lastimarte. Si alguien viene y se acerca y nos dice que se ha sentido mal por algo de lo cual nosotros no nos hemos dado cuenta, en lugar de negarlo, de justificarlo, reconozcamos, confesemos: te he ofendido, por favor, perdóname. Y si, digamos que en este primer caso que estoy señalando, hice daño y no me di cuenta, pero vinieron y me lo hicieron saber. Es maravilloso cuando el otro tiene el valor de hacerme caer en cuenta del dolor que le he causado. ¿Sabe qué pasa muchas veces? Que el ofendido no me dice nada, yo estoy tranquilo, pero él está ya diciendo: Señor, haz justicia de mi adversario. Señor, haz justicia de este dolor que me han causado. Y sabe algo, el Señor está viendo que sí hay un dolor real, que hay una ofensa real. Y en las enseñanzas de Jesús dijimos, o vimos más bien, que el Señor dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, mientras están en el camino. Si usted es el ofendido y quien le ha ofendido, usted evidencia que no se dio cuenta. Lo que debería suceder es que usted se acerque y exprese su dolor. Y dele al hermano la oportunidad de reivindicarse, de corregir. Pero si usted se acerca y expone y ve que el hermano no está en ningún momento interesado, pues ya entonces usted vaya y presente eso delante del Señor. Pero nuestra actitud debería ser la de procurar la reconciliación, la sanidad. Porque la instrucción que Santiago nos está diciendo aquí es: confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Cuáles ofensas? Las que yo he recibido y las que yo he dado. Poco hablamos de esto. Poco hablamos de este tipo de temas. Pero ¿cuántos de nosotros hoy estamos cargando con un montón de ofensas y no hemos entendido que la invitación de la Escritura es a que, venga, sanemos, confesemos?
Y en ese acto, nosotros como iglesia tenemos que ser espirituales, no carnales, espirituales. De tal manera que al ser sensible a la oportunidad que Dios nos está dando de sanar, de restaurar, de reconciliar, pues entonces perdono y soy perdonado. Qué maravilloso cuando hay perdón. No solamente cuando tengo el perdón del Señor, qué maravilloso saber cuando he sido perdonado por mi esposa o el esposo o por el padre o por el hermano o por el hijo. Pero tenemos que ser personas que buscan la paz y la reconciliación. Y como espirituales, al confesar nuestro pecado, también la invitación de Santiago es: orad unos por otros. Confesión y oración. ¿Qué propósito tienen estas dos cosas? ¿Qué dice el texto? Para que seáis ¿qué? Sanados. El Señor quiere sanar el corazón de su iglesia. El Señor quiere sanar las relaciones de nuestras familias. Pero confesión y oración, arrepentimiento. De otra manera, no habrá sanidad. Por favor, sea sensible a esto. Por favor, escuche la voz de Dios en esto. Porque no está bien permitir que haya distanciamiento entre el pueblo de Dios. Porque no está bien que haya separaciones o distanciamientos o alejamientos entre nuestras familias. Ahora, algo que es importante aclarar. Cuando Él dice confesaos vuestras ofensas unos a otros, no está diciendo que usted va a venir y entonces va a tener que confesar delante de todo el mundo sus faltas. Creo que he aclarado el momento correcto del que habla Santiago. Cuando he ofendido o cuando me han ofendido. Cuando he actuado con la intención de hacer mal contra otro, pero el Señor me ha reconvenido, pues entonces tengo que acercarme a este hermano y procurar sanar. Hay lugares en los cuales se hace esa práctica, donde el hermanito o la hermanita que cometió algún pecado, pues entonces tiene que venir en un día de cena y tener que decirle a todo el mundo sus pecados. Pero no es de esto de lo que nos está hablando la Escritura. Y no digo que no haya momentos en los que eso sea necesario. Mire, a veces hay personas que han herido a toda una comunidad por sus acciones, pero no por una imposición, porque el pastor dijo, porque el concilio dijo que tenía que venir y confesar. Pero si en algún momento yo soy consciente que mi actitud, que mis palabras, que mis acciones trajeron dolor sobre una comunidad, pues mi actitud debería ser presentarme delante de la comunidad, si tengo esa oportunidad de hacerlo, y poder reconocer que he ofendido, que he causado un dolor, y pedir perdón. Pero una cosa es que sea un acto genuino, que nace del corazón, y otra cosa que sea una pena que le pusieron. Su castigo es: confiese.
No, así no funciona esto. Cuando hay confesión mutua, queridos hermanos, estamos rompiendo el poder del pecado. Cuando hay confesión mutua, esos pecados secretos dejan de ser una carga y se abre entonces un espacio para la oración y la sanidad. Mucho se ha hablado sobre el hecho de que yo no le confieso mis pecados a hombres, a humanos. Sin embargo, sí hay momentos en los cuales, digamos que yo no he ofendido al otro, pero necesito a alguien al cual contarle lo que estoy viviendo. No para que ese otro me perdone. ¿Me estoy haciendo entender en lo que estoy diciendo? Nosotros hemos venido hablando de disciplinas espirituales. Hemos hablado de la palabra, de la oración, de la adoración, de la comunión, del ayuno, del testimonio, del evangelismo. Hemos hablado también del servicio y mayordomía. Hemos hablado del silencio. Pero cuando nosotros pensamos en todo esto, qué bueno ser sensibles al saber que estamos en una comunidad en la cual tenemos que cuidarnos los unos a los otros y ayudarnos los unos a los otros para orar, para dar una palabra. Para poder acompañar. Y hay momentos en los que sí es sano el encontrar a alguien a quien rendir cuentas de mi lucha. Hay que ser muy sabios a la hora de escoger, pero se necesita ese espacio en el cual poder empezar a traer la luz de Dios sobre nosotros. Si nuestro pecado afecta a otras personas, debe haber confesión y búsqueda de reconciliación. Si hay una lucha repetitiva con ciertos pecados, conviene entonces buscar a un hermano maduro en la fe o a un líder confiable para pedir acompañamiento y oración. Sobre esta disciplina que hemos visto, ¿de qué manera pudiéramos nosotros ejercitarla esta semana? Algunas ideas. ¿Qué tal si en el día apartamos unos 5 o 10 minuticos al final del día para examinarnos? Examinar cómo fue nuestro día. Y si hay que reconocer que hemos fallado al Señor, pues tener ese momento para poder estar a cuentas con Él. Y en ese momento pensar, bueno, ¿qué fue lo que estuvo en mi mente? ¿O qué hice o qué permití que ha deshonrado al Señor? Y al entender qué pensé, qué dije o qué hice que deshonró al Señor, pues poner con nombre propio esos pecados y confesarlos delante del Señor, recordando lo que Primera de Juan 1:9 nos dice, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En ese momento también identifica si de pronto ofendiste a alguien. Y que el Señor te guíe y te oriente, porque quizás debas acercarte a esa otra persona para pedir perdón y buscar la reconciliación. Y recuerda que si estamos hablando de un pecado recurrente, persistente, pues entonces procura buscar a alguien esta misma semana
una persona madura en la fe, con quien puedas tener la libertad de hablar de tu lucha y pedir a Dios que te oriente. A eso les invito esta semana, para poder practicar esta disciplina. En el Salmo capítulo 32 nosotros vimos que callar el pecado seca el alma, pero confesarlo trae perdón y alivio. El apóstol Juan nos recuerda que Dios sigue siendo fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos cuando nos acercamos a Él, dispuestos a confesar nuestro pecado. Y Santiago nos ha dicho que hay momentos donde tenemos que confesar a otros nuestro pecado, nuestras faltas, para que oremos y seamos sanados. De tal manera que hoy, al pensar en la confesión y el arrepentimiento, qué bueno que podamos ser conscientes que estos dos elementos, esta disciplina, es una disciplina de gracia. Dios no llama a su pueblo a vivir fingiendo pureza. Dios no nos está llamando a ser hipócritas. Dios nos llama a caminar en luz. Por eso hoy quiero invitarle por un momento, vamos a orar.